105. Bueno, señores, son las 7:40 minutos. Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día a todos. Dándole la bienvenida al equipo que estuvo en Estados Unidos durante la semana pasada, en una jornada exitosa, como siempre, dándole calor a la comunidad dominicana residente allá. Y ahora nos integramos, ¿verdad, Tolí? Así es. Yo y el resto del equipo, ya aquí la familia completa. Poco a poco se irán integrando. Hoy quiero referirme a un allanamiento con manejos que uno pudiera calificar de irregulares que se practicó en La Romana hace unos días. Y quiero referirme a este hecho para que las autoridades entiendan el por qué la población pierde la confianza en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, en la DNCD, que cuando dan informaciones uno dice, ¿esto es así o están cambiando los datos? Entonces me voy a referir a eso, pero antes, bueno, el tema del momento, lo de David Ortiz. Recordar que hoy, que hace 8 días del atentado, bueno, esta tarde se va a conocer medida de coerción para el implicado en este hecho, que es el 10º. Son 10 implicados. Hay 9 que ya están con 1 año de prisión preventiva en diferentes cárceles del país. Y el 10º, que fue capturado, implicado, se le conocerá medida de coerción esta tarde. De los 9 implicados hasta el momento, hubo uno que había supuestamente cumplido condena. Los números no cuadran mucho, pero se dice que entre la prisión preventiva y luego el tiempo que tuvo en la cárcel, tras la condena, tras el fallo, eso completa los 5 años. Pero bueno, los números ahí no coinciden mucho porque la condena fue en el 2017, estamos en el 2019. Otros trabajaron, muy entre comillas, desde la cárcel y otros estaban prófugos, inclusive por delitos cometidos en los Estados Unidos. Habían escapado y estaban siendo perseguidos por las autoridades en los Estados Unidos. Mientras tanto, siguen las preguntas claves. ¿Quién ordenó que mataran, que dispararan contra David Ortiz? ¿Por qué? Y la otra pregunta que se hace la gente, las autoridades no han respondido a estas interrogantes por la fase de la investigación en la que están, o es que realmente nunca sabremos la verdad. Es una interrogante. Y mientras no se dé dato oficial concreto, siguen los rumores, siguen las versiones y se contamina todo. Entonces esta semana es crucial porque la Procuraduría avanzó que en esta semana ya ofrecería más detalles sobre el móvil del atentado, autores intelectuales y demás. Mientras tanto, surgen también otras preguntas. ¿Qué medidas de seguridad toma una persona como David Ortiz? Digamos que no hubiese tenido ningún problema, pero tiene mucho dinero, solo por eso debe cuidarse. Entonces hay algo elemental que te dicen las personas que manejen las redes: no les regales tu ubicación a personas que pudiesen desear hacerte daño. Si él estaba en ese bar de Santo Domingo Oeste y minutos antes, horas antes, como sea, suben un post a las redes, le está diciendo dónde está. Esa es una medida clave. Mucha gente hace eso, pero la gente que tiene que cuidarse sabe que eso se sube a posteriori. Y la gente que está a su alrededor debe saberlo. No subir post a las redes revelando la ubicación donde está. Lo primero. Y segundo, siempre te recomiendan donde te sientes que puedas dominar la puerta, entrada y salida. Que era un lugar en exteriores, sí, pero es diferente sentarse en exteriores de cara a la acera, a de espaldas a la calle. Es muy diferente, porque ahí te sorprenden. De la otra manera, no es que podía evitar el disparo, pero hay un tiempo donde se puede actuar. Entonces son como medidas mínimas de seguridad que uno se pregunta, ¿una persona así no se cuida?
preguntas. Y por otro lado, llama la atención el tuit que el viernes subió la ex fiscal Jenny Berenice. Ustedes saben que ha sido muy entrevistado Eliezer Salvador Matos, la persona que llevó a David Ortiz a la clínica, que lo entrevistamos al día siguiente, el mismo lunes, y él se ha cansado de repetir la historia y ha sido el personaje, el héroe le han llamado muchos. Entonces Jenny Berenice, voy a leer, no voy a especular porque Jenny Berenice no dio más datos, pero ella escribió lo siguiente: antes de decir que una persona es un héroe, un ciudadano ejemplar, investigue que podría estar llenando de gloria a uno del mismo sector que causó la tragedia. ¿A qué se refiere ella? ¿Qué datos tendrá? Pero nada, seguiremos con el tema de David Ortiz y les mantendremos informados. Entonces, en La Romana, hace cerca de 10 días, no el jueves pasado, el anterior, se realizó un allanamiento en el sector de Preconca. Yo les voy a dar datos de la información oficial que dio la Policía Nacional, de las declaraciones que dio la fiscal respondiendo a periodistas luego del allanamiento y algunas preguntas que uno se hace. Entonces, la policía dice: operativo conjunto da sus frutos en La Romana. Ocupan 8 armas de fuego de diferentes tipos. Y dice que la policía, junto al Ministerio Público y la DNCD, realizaron un operativo en el sector de Preconca, en La Romana, resultando detenido un hombre a quien se le ocupó 2 pistolas, 3 escopetas, 3 rifles y dinero en efectivo. Cualquiera puede deducir cuando lee esto, bueno, es un operativo, estaban investigando algo y fue positivo, encontraron lo que buscaban. Dice que sobre la persona detenida, que se trata de Rafael Eduardo Pimentel Aristi, dice que fue arrestado y que entre las armas ocupadas hay 2 pistolas, describe las marcas, con cargadores, municiones. Habla también de 3 escopetas, igual, las marcas con detalle, 3 rifles de perdigones con marcas y que también fueron hallados en poder de Pimentel Aristi, o sea, a él le encontraron $11,286 y $104,050. Documentos, memorias, USB, una laptop, etcétera. ¿Qué dice la fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, la fiscal de La Romana, que fue entrevistada después del allanamiento? Que se trataba de una investigación, hicieron un levantamiento, un allanamiento y que tienen que profundizar. Que hasta que no profundicen y tengan resultados, ella no podía dar más detalles a la prensa. Los periodistas le preguntaron: ¿y por qué la presencia de agentes del DNCD? De la DNCD, y dice que la investigación abarcaba diferentes tipos penales y que por eso se hacían acompañar de oficiales adecuados, fue su respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué casa fue esa que allanaron en el sector Preconca de La Romana? La casa de la familia del dirigente político y deportivo, empresario, muy reconocido en La Romana, que murió lamentablemente hace 5 años, Eddie Pimentel. Eddie Pimentel, además de ser exitoso en los negocios, de ser activo, es un murió munícipe responsable, que donde quiera que había una necesidad, ahí decía presente. Defensa Civil necesita ayuda, Eddie Pimentel decía presente. El hogar de ancianos, presente. Por eso era muy querido. ¿Y cómo murió? En un accidente de carro. Bueno, ahora dentro de unos días se cumplirán 5 años de su muerte. Él o iba o venía de cacería, estaba por Igueral y trató de evitar golpear a un motorista de esos que hacen las carreras prohibidas, por lo que se apuesta muchísimo dinero, de lo que habla muchísimo la luz acá desde hace años. Evitando impactar a ese motorista, perdió el control, se volcó y los golpes recibidos le provocaron la muerte. Entonces, errores cometidos. Se dice que Rafael Eduardo Pimentel fue detenido. En ningún momento él fue detenido. Entonces, imagínense cómo la nota oficial de la Policía Nacional habla de que el hijo de Eddie Pimentel fue detenido en ese operativo y no, en ningún momento fue detenido. Entonces, ¿cómo creer en la Policía Nacional? Segundo,
hablan de la cantidad de dinero que le encontraron a él. Ese dinero estaba en 3 cajas fuertes de la casa. Y tengo entendido por informaciones que conseguí que era un dinero de un viaje, un dinero de la familia, de ahorros. Hay gente que tiene como costumbre tener dinero en efectivo por cualquier emergencia. Es la explicación que se me dio. Pero es diferente que todo este dinero pertenezca a esta persona a que sea un dinero de la familia. Pero lo mejor está en las armas. Todas estas armas en propiedad de Rafael Eduardo. La única arma, una pistola con permiso legal, con su permiso, eso sí estaba en su habitación. El resto, las armas de cacería del padre, de Eddie Pimentel, que todo el mundo sabe que cazaba, ese era su hobby, su pasión en el tiempo libre. Entonces, ¿cómo presentar una foto con esa cantidad de armas que tú dices, pero eso era una banda de criminales que tenía este joven? Pero oigan lo peor, la orden original, que luego fue cambiada al día siguiente, yo desconocía que esto se podía hacer, decía que estaban buscando a un tal Tuto. ¿Y por qué? Estaban buscando drogas, dinero y objetos robados. Entonces, cuando los agentes llegan, que por cierto, fueron cerca de 50 agentes, que aparecieron ahí a las 6 de la mañana en una cantidad enorme de vehículos, que vecinos del lugar me decían, todo hacía pensar que aquí había alguien del nivel de Quirino, por lo aparatoso que fue ese allanamiento. Le preguntan a él, a Rafael Eduardo, ¿qué tú tienes que ver con el tal Tuto? Y le dijo, no, ese es mi hermano. Entonces al otro día se cambió de la orden y se pone que en vez de buscar al tal Tuto, estaban buscando a Rafael Eduardo. El tal Tuto, como decía la orden, es un alto ejecutivo de una reconocida empresa en este país y tiene como cerca de 10, 12 años, algo así, residiendo aquí en Santo Domingo, con una conducta hasta el momento intachable. Entonces, por eso llama muchísimo la atención. Estoy de acuerdo que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y si la Fiscalía tiene datos? ¿Y si la policía y la DNCD también? ¿Y si hay sorpresas? ¿Y si surge algún familiar o algo? Es cierto, pero estas irregularidades son irregularidades. Aun cuando en la investigación se encuentre un dato, dijeron que habían encontrado todas estas armas y muchas de estas armas eran de cacería y no lo explicaron. Cambiaron el nombre de que estaban buscando un tal Tuto y luego un tal Rafael Eduardo. Dijeron que Rafael Eduardo estaba detenido y en ningún momento. Por eso esto ha causado indignación en la comunidad de La Romana. Le han pedido a la Fiscalía que aclare el porqué de este allanamiento, el porqué de estos manejos, de este manejo con este procedimiento que no se entiende y luego, si se aclara, un desagravio que creo que merece esta familia, a menos que hayan hallazgos que justifiquen la acción y de todas maneras ha habido un proceso irregular. Entonces, por eso concluyo a Maurice diciendo que cuando la gente duda, cuando uno dice que estas instituciones van perdiendo credibilidad, es por casos como estos. Cambio y fuera.